secretos, heridas y preguntas que evitamos hasta hoy. Lo que callamos los casados. Confesiones en Marta y Kenneth del podcast. ¿Cuál ha sido la mentirilla más tonta que me has dicho solo para evitar una discusión? Que te digo, ya limpié el enero y no lo limpié. No manches, ¿es neta? Sí. ¡Corten! Te espero que se haya pasado bien hoy porque ya valió madre. ¿Alguna vez fingiste estar de acuerdo con algo solo para dejarme ganar? El 80% de nuestra nación está basada en eso. Si muriera mañana, ¿qué sería lo que más extrañarías de mí? Me lleva la Siento que me jalan los pelos de la barba. Así. Es como de... Esta está buenísima. Pasado sexual. ¿Le debes contar todo tu pasado sexual a tu pareja? ¿Hay límites? ¿Qué sí contaste y qué decidiste callar? Güey, no te voy a volver a saludar nunca de saber dónde estuvo tu boca. No, pues ya va a acabar en divorcio este capítulo, entonces ya de una vez. Así te ganas de chillar, pégale tantito. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a... Marta y Kenneth, el podcast. Antes de empezar, quiero salir del closet como fan de Twilight. A ver, desde hace años decía que era mi gusto culposo. Sí. Y solamente Kenneth sabía que a cada rato veía todas las películas. Sí. Hoy en día lo muestro con orgullo. Siento que debe haber el día del orgullo Twilight. Y dejar No, del orgullo culposo. No, es que yo ni siquiera siento culpa. O sea, es como ya me pongas una Que playera. sea el día para la humanidad. O sea, es un día en el que el humano va a hablar de su placer culposo. Sí. Y hoy va a ser... Que alguna vez era culposo. Ahora ya no es culposo. Es mi placer. Punto Es mi final. placer. Güey. Como a mí me gusta así, Mercurio. Y ahora Mercurio no es mi placer culposo, es mi placer, punto. O sea, es como 43 años, me gusta Mercurio y tu opinión me vale un cacahuate. Pero la neta son chidas las pedas contigo bailando Mercurio. Sí, te veo con mal rostro, porque ya es como te tengo que ver con mal rostro, pero por ahí estoy, ay, te sale bien chido. Pues sí. Oye, ¿y tú querías decir algo de tu playera? Sí, por supuesto que quería dejarlo desde el principio del podcast. Amigo Jorge, me gusta que sea como Jorge II, o sea, Jorge the Second. Es que sí es así un poco. Sí, ¿verdad? Ajá. Bueno, me mama que sea Jorge II. Quiero mencionar que está hablando de uno de mis mejores amigos. De mi hermano, mi compadre, él sabe a lo que me refiero. O sea, originalmente es amigo mío, pero ahora ya juegan a las espadas y así. Exacto. Sword fight. I know. Sword fight. Ese güey sabe cuánto amo a Will Ferrell y me regaló esta pinche maravilla de playera. Es que él también es mega fan. Él es mega fan. Ajá. Este es un shout out a mi amigo Jorge II. You ain't first, you're last. Y un shout out a Twilight. Bueno, pues hoy vamos a hablar. Ajá. Hoy es un poquito más seriezón, pero ya saben que siempre le ponemos un poquito de sal y pimienta. Otra vez, chiste local entre mi cuñada Vivian, Kenneth y yo. Es correcto. Pero bueno, le ponemos un poco de saborcillo gracioso a las cosas serias. Un poco de Nor. Un poco de Nor Suiza. Nor Suiza, por favor. Sí, perdón. Pero vamos a hablar hoy de secretos, heridas y preguntas que evitamos hasta hoy. Lo que callamos los casados. Lames. Anda. Taca. Vamos a las cosas que nunca dijimos, ¿vale? Vale, tía. Vale, tío. Bueno, las vamos a responder ambos. ¿Qué manía mía te parecía tierna al principio y ahora te molesta? Ejemplo, ruidos al comer, dormirse en cualquier lugar, obsesión con algo, o sea, general. Estos son solo ejemplos. Sí. Sé que te caga todo ya. No. Así es, Lady Todo. Lady todo. Así de, me caga todo. Te caga todo. Todo. Ok, una manía. Ok, ya voy a contestarlos. La neta, no hay alguna. ¿Neta? Neta. En serio. ¿En serio? En buen pedo. Ve cuánto pinche coco le eché para pensar y no. ¿Tú? Pues la neta de así, manía como tal, no, tampoco. Exacto. Ajá. Ya. ¿Qué? Una. ¿Qué?
tu pedo con los animales en la casa, o sea, de que no se vayan a salir. Ok. Eso es una manía. Sí, debe ser castroso. Eso es una manía que es como de, aquí está mi pie, mi cuerpo de 200 kilos en esto de espacio. O sea, y he tenido gatos toda mi vida, es como, no se va a salir leve. Bueno, pero tú tenías a tu gata que estaba afuera siempre. No, pero es como, sé que, o sea, estoy protegiendo porque sé cuánto te caga a ti. ¿Te tengo que recordar la vez que dejaste la puerta de la casa abierta? No, Ok. fue un error. Ahí hubiera perdido yo. Sí, bueno. Pero manías tuyas, pues siento que no, porque siento que no eres maniático. Ok. Sí, no. ¿Ves? Te digo. Pero ve cuánto trabajo me costó pensar en esa. Esta también siento que la tienes que responder tú. A ver. ¿Cuál ha sido la mentirilla? O sea, hablando de mentiritas piadosas. Ajá. Ajá. ¿Cuál ha sido la mentirilla más tonta que me has dicho solo para evitar una discusión? ¿Más tonta? Ajá. Amo. Confesiones. En Marta y que me dé el podcast. Que no limpia el arenero. Que te digo, ya limpiaba el arenero. Y no lo limpié. No manches, ¿es neta? Sí. ¿Es neta? Sí. ¡Corte! Sí lo he hecho. Sí lo he hecho. Sí. Sí lo he hecho. ¿Te estás consciente que ahora en adelante voy a ir a revisar siempre que diga? Voy a ir a supervisar. Supervisa. ¿Y qué va a pasar cuando no la haya limpiado? Y esa Quizá- pega te va a dar miedo, ya lo vas a No, tener que te voy a limpiar. medir también como si ahorita no va a ir ni de pedo. No va a revisar Bota, ni de rétame, pedo. bota, rétame, vos. Ya voy a ir siempre. Ok, va, pero ¿qué va a pasar el día que sí vaya y haya caca? Ah, pues lo normal, tabla. ¡Hay tabla! Bueno, ya dije una. Bueno, pero está chingón, ¿no? No, Está siendo un hombre honesto. no, espérate, chécate esta. A Todas ver. estas se las doy a Kenneth. La neta, yo ni responderlas. Porque yo nunca he hecho mentirillas piadosas. No mames, neta. Va, yo tengo otra ahorita, sí, chinga, pero no. Échalo. No, ya. No, vas. No, pues ya va a acabar en divorcio este capítulo, entonces ya de una vez. ¿Te estás molestando? Sí, voy a supervisar. Supervisa. Cuando tenías ansiedad así, cabrón. Ah, que le escribías a Salo y la. Ajá, no le escribía a nadie. Le escribía apuntes así. Muchas veces sí. O sea, me pusiste en riesgo mi vida. No, porque sabía que tomarte otro paracetamol no te iba a matar. Entonces era como, pregúntale, amor, a Salo que si me tomé un paracetamol hace 9 horas y si me tomo otro, se me pueda cruzar y me pueda morir. Y yo, sí, amor, ahorita lo pruebo. Y así, a apuntes así de, oye, Salo, no mames, güey, que se tomó un paracetamol hace 9 horas. Quiere ver si se puede dar otro. ¿Cómo ves, güey? Autocontestabas por si quería ver, así, autocontestaba de, no hay pedo, amigo, ya pasaron 9 horas. Así, por si así dudaba. Y así, ahí está el Salomón, mira. Ah, no, pues bueno, ya me lo puedo. Que ya. Eso, por ejemplo. La neta, antes de que piensen que es mala onda, Sí, porque siempre es una mala onda. Sí, siento. sí, de acuerdo. Pero tengo trastorno de ansiedad generalizada. Ajá. Entonces hubo una época. Un día tenemos que contar así, el día de la hospitalización. ¿No? Sí, no, me parece, siento que ya sería. Bueno, no sé, creo que ya no puedo reír de eso, ¿no? No mames, ya nos hemos reído mucho. Bueno, Pues sí. Es, bueno, para reírnos a cuadro, es distinto, ¿no? Pero bueno, a ver, yo tengo trastorno de ansiedad generalizada y cuando estaba en el clímax de mis ataques de pánico, Ajá. ajá, El peor, o sea, eso fue lo peor. época, en la peor época yo tenía una, no sé si hasta llamarle fobia, no sé, pero para mí tomarme un medicamento era sinónimo de muerte inminente. O sea, aunque me tomara un omeprazol, un paracetamol, o sea, jeras, güey, se está inyectando opioides. Bueno, pues le podría dar una sobredosis, ¿no? Sí, Ok. exacto. No, pero no así un paracetamol. Les juro por Dios que un paracetamol me detonaba un ataque de ansiedad. Ajá. Neta. Entonces era como Entonces, 2. ajá. Entonces me está reventando la cabeza, me estoy muriendo del dolor de cabeza. Yo sufro todos los días, literalmente. Todos los días me duele la cabeza, ¿no? Entonces, llegó un momento en el que me aguantaban los dolores de cabeza, pero por aguantármelos tantos, entonces ya me crecía cada vez más el dolor de cabeza.
Entonces ya llegó el momento oficial de tomar un pinche paracetamol, A huevo. pero me da ansiedad tomármelo. Sí, o me lo chingo para no tener un aneurisma, ¿no? O sea, era como ya llegabas a ese extremo. No, por supuesto que sí. Entonces, si me tomo un paracetamol, Me voy a morir. me voy a morir. O sea, no lo estamos diciendo. O sea, ahorita nos reímos, pero en ese momento era de, me puede ocasionar la muerte un paracetamol. Entonces yo prefería hablar con un maniquí, así, mentir. ¿Vieron Two and a Half Men cuando Rose se casó con Nanny? O sea, que era un maniquí. That ought to do it. Thanks, Freddie. Siento que es un poco lo mismo. O sea, es como yo, lo que yo hacía era como hablar con un maniquí, así de, ¿cómo ves? Bueno, pero nunca hablabas con Salo. No, sí. O sea, ojo. En Siento que ahorita me estás mintiendo. No, te juro que no, te lo juro que no. Cuando yo sí sentía, esto sí puede ser relevante, o sea, es decir, como que ya llegamos un día a la farmacia de San Pablo y tú así con la farmacóloga o el que sea, así de, es que si no tomo algo ya más serio me voy a morir, voy a tener un hoyo, me va a llevar a la chingada. Y la señorita así como sudando frío del, no sé, necesito algo como el Riopan, pero así 10,000 veces más potente. Y la vieja así de, una operación, quizá ese día te tomabas 3 sobrecitos y tú ya estabas en Skittles, así de vámonos. Y de pronto me decías, ay, aparte me voy a meter un supositorio y tomarme 2 pastillas. Era como, sí le voy a decir a Salomón que qué pedo. Pero no manches, o sea, yo no habría hecho eso en mis épocas de ansiedad máxima. Yo lo sé, pero es como si yo veía que, o sea, alerta, no alerta de drogadicción, sino de, eso sí se le pueden cruzar los cables o se puede tapar del estómago o alguna mamada así. Sí. Ahí sí le escribía a Salomón. Era cuando había pasado 9 horas y le habías tomado un paracetamol, era como, y quizá hablo de 500. Yo decía, no, ya hablo con él, te puedes checar de 1000. El de un gramo. Un Grammy. A ver, acá pues se ve que Salomón es uno de sus mejores amigos y es médico. Exacto. Entonces yo le decía, pregúntale a Salomón si me puedo tomar uno omeprazol. Un día después de haberme tomado un paracetamol. Sí era así, güey. Es que suena cagado, pero les juro que cuando estás con ataques de ansiedad todos los días, alguien tiene que agarrar el timón, ¿no? No, nomás no lo agarró. Pero fue divertido esto. Ahora sí, me estabas divertidísimo. No, a ver, mentiras piadosas. Sí, no. Pero, o sea, ya son piadosas. Espero que se haya pagado bien hoy porque ya valió madre. Adelante, por favor. Ok. A ver, híjole, es que esta también solo la tienes que contestar tú. No mames, ya también sé que me vas a entender por qué lo digo. A ver. ¿Alguna vez fingiste estar de acuerdo con algo solo para dejarme ganar? El 80% de nuestra nación está basada en eso. No es cierto, es mamada. No, sí. No, en serio. Es que sí es cierto. No, pero hay batallas que es como nunca, y te doy toda la razón. Entonces, como este pedo no va a parar nunca, jamás va a parar. Ahora, a ver, abrámonos aquí en nuestro propio podcast que lleva nuestros nombres. Ajá, no. Abrámonos aquí. ¿Cada cuándo tengo la razón? Una vez ya dije esto y el mismo amigo Jorge me dijo, güey, eso no se dice y menos se escribe. O sea, ya aceptaste algo muy cabrón. Marta, el 80% de las veces tiene la razón. La neta. O sea, yo nada más lo digo, se acaba de publicar en YouTube. Sí. Pero no es el 80, es un poquito menos. No Baxis. Así de. El 20%. Nah. No Baxis. Sí, no. Es la neta. Ok. A ver. Ahorita acabamos de hablar de lo que escondíamos al principio o ahora todavía, que acaba de salir apenas, ¿no? Lo del arenero estuvo cabrón. Lo del arenero está muy perro. Eso sí puede ocasionar un problemón, ¿eh? O sea, la neta. Ya lo vas a cuidar. No, porque él va a salir. O sea. Venga. Ok. Ahora vamos a pasar a lo que traíamos cargando antes de conocernos. Puta, tú qué respondón eras, ¿no? Qué barbaridad. Puta. Sí. A ver. Heridas que arrastramos. Ok. ¿Hay algo de tu infancia que crees que todavía te afecta como pareja? No. Por supuesto que sí. A mí. Ejemplo. El divorcio de mis papás. Ok, nos pusimos muy darketos. ¿Sí? Empezó darket. Pero porque yo no soy un ser darketo. No, eso yo no lo discuto, pero eso lo sé yo, no lo saben ellos. Bueno, sí, quizá algo muy grave. ¿Qué? Como miedo al abandono.
Ok. ¿no? O sea, es como, Ese es algo que nunca había escuchado de ti. no, claro que sí, por supuesto que sí. Lo vives conmigo. Pues síguele sin limpiar el arenero. Te voy a abandonar. Y pues como mis papás se divorciaron, quiero como tener como muy seguro ahí el nido, como para que no haya pedos, nunca. Eso siento. O sea, te da miedo que me vaya. Ajá, exacto. Ok. ¿Y a ti? Es que, a ver, estamos hablando de la infancia. Sí. Es que creo que la fase más sana de toda mi existencia ha sido la infancia. Ok. Entonces, También la mía, ¿eh? Tuve una infancia muy feliz. no, claro, pero al final creo que es justo tus papás no estaban juntos. Entonces ya desde ahí, pues hay algo, ¿no? Sí. Ya es diferente. Ya es diferente, ajá. Pero en mi caso de la infancia como tal, no. De la vida en general, sí. Creo que todavía arrastro cosas que traigo a la pareja Ok. de cuestiones familiares, sin lugar a dudas, pero creo que no per se de la infancia. Sí, de tu formación, más bien. No de la infancia, huevo. Puede ser juventud. Bueno, no, ahora que lo pienso, sí. Ok. Por mi rollo del TDA, voy a decir algo extremadamente privado, A ver. pero por mi rollo del TDA, como mi mente es excesivamente hiperactiva, entonces yo siempre tengo, o sea, es como si tú abres una computadora y tienes ventanas abiertas, lo que te he dicho, Sí. ¿sabes? Sí. Es como si yo tuviera 15 ventanas abiertas y todas las estoy leyendo al mismo tiempo. Sí, en unas hay voces y en otras sí, o sea, como un cagadero. Información, en Sí. otras cosas, en otros hay miedos, en otras ansiedades, en otras cosas divertidas, en otras, ay, mira, ya pasó el pájaro. Entonces, mi cabeza tiene tanto ruido 24/7 que la única cosa que me ayuda a autorregularme es hablar. Y entonces hablo mucho, hablo rápido, hablo fuerte, porque mientras más lo hago, más se calla mi cabeza Sí, como que lo escupes. y lo escupo. Y entonces no estoy pensando, estoy hablando en mi cabeza, está tranquila. Y toda la vida me han rechazado por eso. Ok. Toda la vida me han criticado por eso, me han rechazado por eso. En la escuela me dejaban sola en el recreo, en primaria, en secundaria y ya, ¿no? O sea, ya, vaya, ya más adelante ya no, Sí. pero en la primaria sí. Sí. Toda la vida, Martita, ya cállate, tanto en mi casa como en la escuela, como en todos lados, siempre como esta crítica horrible de hablar está mal, expresarme está mal, y creo que es uno de los pocos traumas que me quedan que todavía no está resuelto. Ok. Entonces, cuando me dicen que hablo mucho o que lo que yo digo es demasiado. Sí, como muy abrumadora, ¿no? Ajá, o sea, como de tu presencia, o sea, se va a un extremo de tu presencia en sí misma está mal y es demasiado, así. Entonces, eso siento que lo llevo mucho a la relación, a mi relación de pareja, porque cuando siento que te estoy abrumando Ajá. o que ya te desesperé, Sí. me regreso a sentir exactamente como me sentía cuando era niña. Mierda. Y entonces es como si me metieran en un hoyo negro del que no sé cómo salir en ese momento. Sí. Y entonces tengo que irme a un rincón en el que nadie me ve, yo no hablo y no existo porque molesto a todos. Está de la mierda. Ajá. Y es algo que creo que cuando más me marcó fue en la infancia, pero como hasta la fecha no deja de pasar, Sí. entonces Te sigue afectando. me sigue afectando. Entonces no puedo curarlo porque me sigue pasando. Sí. Pero cuando más me lastimó fue en la infancia. Ok. Entonces creo que ese fue como el mayor trauma de mi infancia, el sentir que desesperaba a todo el mundo. Y siento que eso sí nos afecta porque te estoy diciendo algo de, no sé, una canción y estoy como súper clavada en una canción y es como, igual y no es así, pero yo siento que ya te desesperé por hablar de esa canción. Ya. No, no es así. Y en un momento, así ya me metí en un hoyo y estoy así, igual y se nota, igual y no, o igual y lo puedo llegar a expresar como que estoy de mal humor. Entonces ya me puse de malas, pero no estoy de malas, me siento súper mal. Ah, pero hay Siento- muchos momentos que también sé leer eso. O sea, de no está de malas, está triste. No está de malas, tal. Pero muchísimas veces que parece que estoy de malas, Estás más bien
estoy como ya no tengo que dejar de ser yo en este momento porque ya lo desesperé. No, no me... Ajá. Entonces creo que eso sí lo sigo arrastrando mucho a nosotros. Ya. Y entonces a veces puedo llegar a enojarme contigo porque para mí es como, ¿por qué tú? Sí, a huevo. Ajá. Se puso serio. Bohemio, se puso bohemio. ¿Y pedo? Así es la vida. Esta está sabrosita, la verdad. ¿Cuál ha sido uno de nuestros peores errores como pareja? Siento que nada, pero individualmente sí. Ah, sí, pero como pareja, siento que lo hemos hecho bastante bien. Sí, la neta sí. Pero individualmente tú como esposo, ¿cuál crees que ha sido tu peor error hacia mí? Perder la paciencia, porque eso era algo, justo un poco lo que decías ahorita. O sea, eso era algo que te mamaba a ti de mí, que no perdiera la paciencia contigo. Ah, ajá. Y a veces ahora la pierdo más, Sí, es que son muchos años. ¿no? Ajá. A veces ahora la pierdo más. Sí. Entonces, creo que eso es una cosa que es un arrepentimiento o un error. O sea, es como, debería de no haber, o sea, debería como de tratar de seguir siendo igual de paciente, porque eso hacía también que tú te sintieras muy segura de ser tú misma y así, Sí, ¿no? sí. Entonces, eso, por ejemplo, Mm. tú. Yo creo que mi peor error como pareja es creer que tengo que constantemente hacerte una mejor persona. O sea, como que Mejorarme. mejorarte. Ajá. Y entonces eso creo que se puede percibir como control. No, pero eres controladora, o sea. Ah, no, eso no lo discuto. Pero lo que voy... no mames. No lo discuto, por supuesto. Pero a lo que me refiero es a que quizás tiene que ver con que tú cargas con ciertas cosas que yo no hago y yo me dejo ir. Es como, güey, ya. Sí. ¿No? O sea, me voy a dejar ir, es tu responsabilidad, al chile yo sono lento. Pero siento que hay otras cosas de mi lado, ¿no? Ejemplo, es lo que hemos platicado algunas veces de que siento que la carga emocional, como del trabajo personal, Sí, lo llevo yo y te empapo de ese trabajo personal para que crezcamos los dos. Pues crezco yo, luego yo te digo a ti y crecemos los dos. Ey. Entonces siento que que a veces como que siento como la responsabilidad de hacer eso. De nutrir ese De nutrir eso. Y entonces es como, no, mi amor, a ver, tú, bla, bla, bla. Y entonces siento que puede llegar un momento en el que sea de, ya déjame en paz. Ok. Pero es como un sentido de responsabilidad de mi parte de, no, a ver, si yo acabo de entender esto, Ajá. esto en este momento me acaba de mejorar a mí, a mi persona, a cómo pienso, a mi vida, a mi alrededor y me va a traer algún tipo de bienestar. ¿Por qué no compartirlo? Siento que se lo tengo que pasar a él también y no siempre es algo que tú necesites mejorar. Pero yo sí, o sea, hay que mejorar A eso. huevo, entiendo. Pero hay cosas que, o sea, como eso que yo no lo recibo mal, lo recibo bien. O sea, es como, al final, si lo quiero hacer, lo voy a hacer y me va a mejorar. Si creo que estás del Aníbal, no lo voy a hacer y si no me mejora, pues no me mejora. Sí, pero creo que no está muchas mal veces- que trates de mejorar algo en mí. Pero creo que muchas veces se percibe como control, justamente. Ah, o sea, pero del resto de la gente, No, olvídate del resto de la gente. Hablo de ti y de mí. O sea, hay cosas que yo digo que es como, no, esto es así. Porque según yo, así es. así es. Ajá. Y creo que eso te va a ayudar a hacer algo más rápido o ser más práctico. ¿No? Y entonces te digo, así. Un upgrade, pues, un upgrade. Ajá, y tú es como, me está controlando. Y yo no te estoy controlando, te estoy Mejorando. pasando. Ajá, te estoy mejorando. Ajá. Sí, y entonces como de, deja de mejorarme, entonces hasta la madre de que me mejores. Sí. Ya me entendí y sí. Ok. Así. Siento que ese es un gran error mío y que ha sido el gran error de mí como pareja. Ok. Y luego ya no lo puedo controlar. Ok, bien, está bien. Ok. ¿Qué? Nada, que vas, que lee. Ok. A ver, costumbre versus amor. ¿Hubo una etapa donde sentiste que seguíamos por rutina? Sí, pero no exclusivamente por rutina. No, exclusivamente por rutina. No, nunca. Ok, yo tampoco. O sea, ha habido momentos en que nuestra relación se convierte en algo muy rutinario, pero en mi caso nunca ha cambiado el amor.
Ajá, o sea, no es como ya solo estamos juntos por rutina. Ajá, no, por eso. O sea, no. Tampoco. ¿Cómo diferenciar si seguimos juntos por costumbre o por amor real? No, porque pienso en todas las cosas en las que nos complementamos, disfrutamos, hacemos, construimos, que es como, no tengo la menor duda, pues. ¿Me explico? ¿Tú? Sí, pues yo lo puedo diferenciar porque todavía llego a sentir maripositas en el estómago. A huevo. Ajá. Ah, no mames, yo Como de ya también. va a llegar. Yo no me pasa hasta con besos. Ah, claro, eso claro. O sea, que hay besos en particular que se sienten como así de- como si fuera la primera vez. Ah. No sexual, sino amoroso. Sí. A mí me pasa. A mí sí, por supuesto, sí, claro. Que es como un beso muy chido. Es como estuvo sabrosísimo, o sea, Exacto. se sintió nuevo. Exacto. Ajá, sí, totalmente. Pero bueno, a ver, ahora vamos a unas preguntas que nos haría pena contestar si no estuviéramos grabando esto. No mames, no os vamos a contestar. Nah, sí, ya nos metimos al lado. Bueno, se acabó. Preguntas Vamos que a ver. duelen, pero que también unen. Ok, venga. Ok. Puede ser que nos pongamos un poco, ¿Bohemios o enemigos? no, bohemios. Ok, a ver. Ah. Bueno, a ver, bohemios para quien es algo distinto a lo que es para ustedes. La gente va O sea, tristes, pues. Ajá. Tristes. Lo que extrañaría si me fuera mañana. Lo que extrañaría. Ajá. Ajá. Si muriera mañana, Ajá. apareciera mañana, ¿qué sería lo que más extrañarías de mí? Justo así. Para que veas lo cabrón que es el amor. Ah, para que veas, te voy a enseñar. No. Justo eso que a veces tú piensas que que me desespera o algo. Eso. O sea, es como ver la vida, como si estuvieras pacheca todo el tiempo. Que eres entregada, que eres, o sea, o que dices que puedes llegar a desesperar a alguien. O sea, es como esas cosas son las que a mí, son las que más extrañaría de ti. Sí, porque Instantáneo. con quien O sea, son secos contigo. Voy a poner el ejemplo así perfecto. En que va a ser hermoso y enemigo al mismo tiempo. O sea, Ajá. cagado, ¿no? Ajá. Yo soy, para quien no lo sepa, de la producción audiovisual por completo. Entonces yo edito lo que hacemos, ¿no? Tanto este como otro canal que les recomiendo. Libro abierto. Libro abierto, entrevistas. Y todos los días de mi vida, Marta, desde la cocina o desde el cuarto, me grita 27,000 veces. 40 veces. Puede ser que en un día 40 veces. Sí, la neta sí. Puede ser. Amor. Kenneth. Amor. Y yo soy editor. Y es como de... Me lleva la chin... Siento que me jalan los pelos de la barba. Así. Es como de... Si tú murieras mañana, es lo que... O sea, esa puta ausencia me llevaría o sea, lo que más me importa es lo que más extrañaría. De hecho, si te fijas, ha habido veces que llego a la cocina así de súper, hiper buen humor cuando me hablas. Es porque me quedo pensando como en... Te cagaría no tener esto, güey. Entonces mejor ve y demuéstrale que te gusta que te hable. Sí. Ya. Y yo, híjole, y es que está cañón porque, o sea, dices eso y para mí como que todo es como, ven a probar, ven a ver, ven todo. O sea, Y me mama. O sea, es que ese es el punto. Que es como... si no estuviera editando, vendría 100 veces. sí. O sea, me valdría madre pausar la película o pausar otra cosa para pararme y venir 100 veces. Está chido. Sí, No tiene- parte del TDA te hogares de chillar, por ejemplo, ¿no? O sea, tienes un tema de regulación emocional. Vamos, pero Una ves... servilleta en las nalgas. Pero ve que... Me estoy diciendo que está padre. Está Sí. bien. O sea, sería lo primero que me calaría. Lo primero. Así. Sí. No mames, ya no me está hablando, güey. Sí. ¿Por qué desaprovechaste las muchas veces que te hablaba llegando de jeta o o algo? Sí, claro, claro. Pues si te fijas, o sea, después de pláticas y así, la gran mayoría de las veces que he ido, aunque ya te expliqué a ti que me interrumpes, Sí. no voy de malas. No voy de malas porque es como, está ching... Sí, sí. Bueno, pero teníamos que ser cursis también, ¿no? Sí, pero sí te ganas de chillar, pégale tantito. Yo que extrañaría absolutamente todo. Mames, obviamente yo también, mi amor. No, sí. O sea, pero lo pienso y no puedo escoger algo en particular. Sí, o sea, mis ronquidos. Te sentirías mal por todos mis ronquidos y así. Sí, sí, sí. Ok. Esto está chido. A ver. A ver, lee tu lado. Va. Como que tema general, ¿compatibles o forzados? Está ching. ¿Sientes que somos compatibles por naturaleza o lo hemos trabajado a la fuerza? ¿Quién va primero? No manches. ¿Quién va primero? Tú si quieres. No mames, somos súper compatibles. Ah.
mente compas. Sí, desde literalmente el día que nos conocimos. Exactamente. Y tan somos mega compatibles, así a lo cabrón, que nos hicimos amigos en 3 segundos. Cuando no somos de hacer amigos nuevos. Para nada. Somos aferrados a los amigos de siempre. Exactamente. Ajá, sí. Y fue como en chico. Sí. O sea, yo fui honestamente amigo de Marta. Sí. No tenía una agenda escondida. O sea, Pero- siempre pero- quise hacerle el amor. Siempre. Pero no era como estoy intentando ser su amigo para entonces, ¿no? O sea, era como fue real. Fue honesto. Sí. Sí, es Ya una después, ¿cómo? ¿No? Sí, no, es una compatibilidad así. Nada. Sí, sí está muy cañón. La neta sí está muy cañón. Esta está buenísima. Pasado sexual. ¡Oh! No manches, está buenísima esta A pregunta. ver, a ver, a ver. ¿Le debes contar todo tu pasado sexual a tu pareja? ¿Hay límites? ¿Qué sí contaste y qué decidiste callar? Va. Está buenísima esa Muy buena Me- pregunta. ¿Me cedes el honor? Por favor, Marta, adelante. Ok. Ok, a ver. Para mí es tremendamente divertido desde el día 1. Era como, ay, cuéntame nuevas, ay, pero entonces así, con ella así, pero qué onda, ¿no? Y entonces me platicaba así X o Y situación. Me hizo esto, le hice aquello, ¿no? O pasó tal, o estaba en no sé dónde, y entonces no sé qué, y así. Y yo era como de, güey, palomitas, cubita, o sea, de, güey, cuéntame más, está increíble todo lo que me estás contando, ¿no? Incluso tiene, obviamente, ¿no? O sea, tiene amigas y tal, que con las que ha tenido ondas, y me hace verlas distinto, pero no distinto en un tono de celos, sino como en un, güey, yo estoy en ondas, así. Ya, ¿no? O sea, pero no, o sea, no es celo, es como no sé por qué me causa mucha diversión. A huevo. Me causa diversión porque es como, pues qué chido que se la pasaron bien, se valen madres, son amigos y pueden seguir siendo amigos y no se podrían importar menos en ese sentido. Sí, claro. Entonces no sé por qué me parece algo increíblemente divertido. Las cosas que me cuentas es como de, claro, la que no sé qué, ay, güey, ya sé cuándo, así. O sea, como que me gusta muchísimo estar con mi esposo en así, lavando ropa, ¿no? Así, güey, pero con la que fuiste a no sé dónde, así, me fascinan porque me siento como chismeando con mi mejor amigo, A huevo. ¿no? Y cabe mencionar que cuando nos conocimos, que éramos amigos y la fregaba, él tenía novia, yo tenía novio, él terminó con su novia y una vez fuimos a un antro que era un mujerero, ¿cómo se llamaba? ¿El Boga o cómo se llamaba? El Boga. Era un mugrero Rodeando el Estadio Azul. rodeando el Estadio Azul. Del Cruz Azul. Era un mugrero baratísimo. Ajá. Y entonces a Kenneth le fascinaba ir ahí. Obvio. Y yo fui con un amigo un día y Kenneth estaba ahí, pero bueno, metiéndose un atascón con una vieja. Y para mí era como de, pues es que me Princesa. gusta. Ah, Llámame. y a ella después la conocí, ves lo que es mamá, creo, ¿no? Ajá. Hago un shout out si quieres. No, para mí sí, no vale, madre, que luego le incomodes a ti, justo. Pero para mí es como de, güey, qué cagado así, de no manches, güey, tú tuviste una con ella, así. O sea, me da risa. Y a Kenneth le súper cagaba mal saber lo que fuera que yo hubiera hecho. Pero tengo así todo el... Me lleno el pecho, así como esta pinche... Hablé tipo pasado, playa. güey. Sí, sí, sí. No, por eso. De haber cambiado eso en mí súper Radicalmente. radicalmente. Sé absolutamente todo el pasado sexual de Marta y no me podría hablar más pico. Les juro que sabe todo. O sea, no me he guardado nada. Naranjas. Porque al principio sí era como de una platiquita por aquí, una por allá, y entonces... No me hables de eso, Marta, no quiero saber. Sí, era así. Y No era un mega macho, pero era un güey macho, como todo. en ese aspecto sí. Ajá. Vaya, eras infinitamente menos macho que los machos. Exacto. Pero pues había esas cosas que, pues bueno, son normales también, ¿no? Pero Exacto. en la deconstrucción del machismo y todo ese rollo. O sea, fue como un, güey, qué mal estoy. Sí, y ¿Tiene? hasta que llegué a lo mismo. ¿Qué tiene? O sea, de me da risa, o sea, no mames. Luego la banda hasta se incomoda. Ajá. O sea, la banda le pasa que yo veo güeyes, o sea, que empiezas a decir las cosas que dices y la banda es como, ¿cómo habla de eso en frente de su güey? Pa?"
O viceversa. Que siento que es un poco más que yo hable de eso, porque eso es la mujer, ¿no? Pero bueno, Sí. es otra historia. Ajá. Sí, sí, pero, o sea, también ha pasado que es como de... Ay, Ajá, o pues sea, hoy te base, ¿no? se abren mucho, ¿no? Ahora lo hacemos hasta con que te Ahora lo estamos haciendo en un podcast. ¿no? Exacto. Ahora de güey, pues, ¿Cuál es la bronca. ¿qué es lo que es? Ajá. ¿Qué es lo que hace rato hablábamos que también le da una fuerza bien cabrón a nuestra relación? Sabemos qué pedo. Sí. No, y sabemos como cosas. Cabe mencionar que siento que no sabemos casi nada como de esos golpes bajos que luego se suelen hablar y decir de tus exparejas, como que nosotros procuramos no hacer No. eso porque nos parece de quinta. Sí, la ¿no? verdad, sí. Son cosas como normales, ¿no? ¿O estoy mal? No, de acuerdo, muy de acuerdo. La meta. Y nos divierte, pero también luego nos buleamos también por eso, A huevo. ¿no? O sea, ya llegamos más bien al punto de Bulearnos. bulearnos. Ajá. O sea, de Y güey, es maravilloso, o sea, ¿qué haces? tener esa pinche libertad es magia. Hubo una vez, X me platicó X cosa que yo así de, güey, no te voy a volver a saludar nunca. De saber dónde estuvo tu boca. De qué asco. Ah. Pero de broma, obviamente, ¿no? Obvio. O sea, Esto solo ha tocado sus labios. Adelante. y no solo ha tocado labio. Pero bueno. Esta está buenísima A ver, para pues. nosotros. Mames, está perfecta. Exes y zonas grises. Está perfecta. ¿Se vale seguir hablando con tu ex estando casado? Otra cosa en la que sí me jacto de que, aunque no lo he entendido muchas veces, no nada más en eso. Yo he tratado de dejarte ser libre como eres y a la mierda. O sea, cosas que incluso yo no entiendo. También es como, ¿por qué habría de verlo mal? Sí, pero creo que llegó el punto en el que lo tengo que respetar. Sí y no. Sí y no. Pero es como, o sea, esa es otra conversación. No, a lo que voy Después es... hablamos. No, eso es de lo que nos peleábamos el otro día. Pero no fue el motivo de la pelea para nada. Más bien salió en la pelea. Sí, salió. A ver, no estamos está muy local el chiste, se los vamos a compartir. Yo, desde que tengo uso de razón, obvio no, pero desde que tuve el primer novio, a los 14 años, terminé con él y terminando con él, que yo ya tenía otro novio, él tenía otra novia y así. O sea, les estoy hablando que yo anduve con él cuando tenía 14 y 15 años respectivamente. Terminamos, yo tuve un novio y él tuvo una novia y seguíamos, o sea, y él y yo seguíamos siendo amigos. Y no pasó mucho tiempo, ya estábamos chiquitos. Sí. Y yo me llevaba con su novia y él no tanto con el que era mi novio, Ah, bueno. ¿no? Pero bueno, ya después cuando crecimos un poquito más, entonces ya se empezó a llevar con mi novio y la fregada, pero yo es el primer novio que tuve, Ajá. desde él, terminé con él y luego nos hicimos Andamos con... amigos. Ah, ya. Ajá. Y Sí. así ha sido con el 99% de mis novios. Y digo 99 porque no ha sido el 100, Sí. ¿no? Sí. pero sí el 99. Sí. Entonces, a mí lo que me pasa, me justifico. En general en mis relaciones he seguido un patrón en el que me canso de una circunstancia, o sea, es como, a ver, te estoy diciendo que esto me caga. No lo cambias, me caga. No lo cambias, me caga. Ok, ya me harté, ya no te quiero, ¿no? Y entonces siempre me pasó que de un día para otro, o sea, era como no soporto esto, esta situación no es negociable. O lo cambias o bye. No lo cambio, pues bye. Ya para cuando me harté, ya ni siquiera estoy enamorada de ti, ya no siento amor carnal por ti, pero como te quise muchísimo, ese amor se transformó en otro tipo de amor. Sí, es lo que Marta siempre ha dicho. O sea, el amor no se termina, se transforma. Ajá, sí, vaya. Digo, a menos que se Porque termine. igual, pues, o sea, ya está como en debate si fue o no fue amor, ñe. Quizás no fue amor, no lo vamos a debatir, pero sí un cariño muy profundo. Sí. Y ese cariño muy profundo no se terminó, se transformó en otro tipo de cariño. Y para mí, Sí, lo entiendo. Para mí es como qué increíble que una persona que fue mi pareja y que quise muchísimo, hoy en día no siento absolutamente nada pasional, carnal por él,
pero sí ese cariño profundo se transformó en me caes espectacular. Sí, pues yo conozco a cuántos de tus exnovios. Al 99, no, como al 95, 90%. 90%, yo creo, una cosa así. ¿No? O sea, es como... Ajá. Y eso es lo que decía. O sea, el no entender algo, y por eso mencioné lo que el otro día que peleábamos, ¿no? O sea, es como el no entender algo de la persona que está contigo, de tu pareja, no quiere decir que sea algo malo. O sea, tienes que también como que decir, pues la neta, sí, o sea, lo que te decía, no tengo por qué desconfiar de ti. A ver, no estábamos peleando por el tema de los ex, porque No. quizás así podría sonar, No. pero salió en la discusión y entonces Sael me decía como, a mí siempre me molestó y nunca lo respetaste y yo tienes toda la razón, Sí. ¿no? Pero entonces si lo ves tan mal, ¿por qué hablas con tus ex? ¿No fue así o no? O sea, pero cabe mencionar que no es que sea, si hay algo de incongruencia ahí, pero no tan radical como creen. Yo le decía, güey, ¿qué tiene de malo que hables con tus ex? A mí no me molesta. ¿Qué importa si las quisiste tanto y son tan chidas? ¿Cuál es el problema con que hables con ellas? A mí no, me molesta. Es que no son tan chidos. No, o sea, no son chidas como pareja, pero pues tal vez como persona sí, o sea, no sé. Yo conocí a una ex tuya y me cae de huevos. O sea, pues ¿qué tiene? Y que me dice, ya terminé contigo, necesito no volver a verte nunca más en mi vida. Y es, pues eso yo no lo puedo entender, o sea, a mí eso me da a pensar, lejos de ya no la quiere, todavía la quiere de forma carnal. Bueno, pero el punto de todo esto no era eso. Literalmente No, era sí, eso. porque está bien o no está bien hablar con tu ex, sí, Ok. es más o menos el punto. Bueno, sí. Ajá. El punto es que, o sea, originalmente a lo que iba es, aunque a mí yo nunca compartí eso no me hacían o sea, para mí no era que me fueras infiel o que me fueras a engañar, o sea, era como, pues yo no lo comparto, yo no lo entiendo, pero es a lo que iba. Yo siempre he intentado que tú seas tú. Si estoy contigo es porque quiero estar con quien eres tú, no alguien que está ocultando quién es o cómo es, o es como una pena. Sí, porque siempre fue de, a ver, o sea, mis exnovios son estos, hablo con estos, Sí. esta es la situación, incluso han venido un para aquí. De hecho, aquí en esta mesa, ya lo dijimos en un capítulo, han estado el que fue mi primer novio y el último. Ey. En esta mesa, literal. Sí. El primero y el último. Exacto. Ajá. Su novia, su exnovia, Fue su maestra de yoga. fue mi maestra de yoga. Y yo le decía, güey, jálate a la clase de yoga, la necesitas. Y él era de, yo no voy a ir a la clase de yoga porque no la quiero ver y no quiero tomar clases de yoga. Y yo era como, ¿cuál es el problema, güey? O Sobre sea, todo no quiero tomar clases de yoga, o sea, ¿qué mierda voy a ir a eso? O sea, y no quiero además verla, güey, ¿qué chingados quiero ver, no? Y era como, pues, ¿qué todavía la quieres o qué? O sea, o sea, siento que en ese aspecto ha habido como diferencias de opinión Cap- en el que, pues, o sea, si no te importan, ¿cuál es el problema? claro, velas. Ajá, ajá, exacto. Y es como, entonces sí, o sea, para mí si alguien me importa mucho, tengo problema grave en verlos. Claro. Yo, Por eso. ya ven, diferencia de opinión. Entonces no sé cómo resumir si tú crees que está bien o no está bien hablar con tus Creo hijos que- estando casados. No, creo que está bien. Creo que está bien. O sea, ¿ya puedo regresar a hablar con ellos? Sí, claro. Nada más, no lo has dejado de hacer. Y ya lo dejé de hacer. Güey, te lo juro por Dios. Una semana. No, te lo juro por Dios. O sea, yo jamás les escribo. Mi amor, pero está bien. No sé, quizás un par de años, no, bueno, no, como un año más o menos. Ni un mensaje que salga de mí, ni un... Puedes hacerlo cuando quieras. Te escribo luego. Bueno, pues ya hoy salieron trapitos al sol. A ver qué pasa cuando acabe este capítulo que ya acabó. es el último, espero lo disfruten porque se Que acaban las ya se acaba el temporadas. podcast porque pues ahorita era una discusión un poco grave. Pero bueno, pues ya se acabó. Suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal. Bye.